Mi cuñada racista fingió ser inocente cuando la confronté, pero 24 horas después descubrí una conexión impactante con mi ex que destruyó mi matrimonio. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla. Últimamente, todo parece desmoronarse. Cada día aparece un nuevo problema y siento que estoy atrapada en una espiral de mala suerte. Aunque no tengo pruebas, sospecho quién está detrás de todo esto. Por eso decidí compartir mi historia. Hace varios años, una mujer fue enviada a prisión por delitos que cometió. Yo no participé directamente, pero fui la razón por la que fue descubierta y condenada. Ahora creo que ese fantasma del pasado ha regresado para vengarse. Me llamo Alex, tengo 35 años, y la persona que sospecho es mi excuñada, Joital, aunque en realidad su nombre es Eiley. La familia cortó lazos con ella hace tiempo. Estoy casada con Ayer, su hermano mayor, y hasta hace poco, mi vida era tranquila. Todo comenzó hace unas semanas con algo aparentemente menor, quejas de clientes en mi trabajo. Algo muy raro, ya que apenas trato con ellos directamente. Al principio pensé que era una persona malintencionada, pero las quejas aumentaron al punto de que tuve que dejar mis tareas relacionadas con atención al público. Mi jefe, que me conoce desde hace años, me advirtió que alguien parecía estar saboteándome. Yo no podía imaginar quién. En ese momento, ni siquiera recordaba a Eiley. Luego alguien entró a mi coche. No robaron nada, solo lo dañaron y desinflaron los neumáticos. Un acto extraño y malintencionado. Después, me prohibieron entrar a mi cafetería favorita, sin ninguna razón. Y entonces, lo peor, una noche estaba sola en casa cuando la policía irrumpió, tiró la puerta abajo y me apuntó con armas. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo por una denuncia anónima que resultó ser falsa. Cuando Ayer llegó, presentó una queja formal. Esto ocurrió hace una semana, y fue entonces cuando pensé en Eiley. Llamé a algunas personas y confirmé que había salido de prisión hacía más de un mes. Tenía motivos, tiempo y seguramente un plan. Ahora quiero contar lo que pasó hace años y cómo ella terminó en prisión. Cuando Ayer y yo comenzamos a salir, conocí a su hermana. Yo soy blanca y él es negro, algo que nunca fue un problema entre nosotros, pero sí lo fue para ella. Ayer me había advertido que nadie en su familia tenía parejas blancas. Así que estaba nerviosa. Desde el primer momento, Eiley me hizo sentir rechazada. Nunca disimuló su desagrado. Aunque delante de Ayer me trataba con normalidad, a solas era abiertamente hostil. Aún así, seguí intentando llevarme bien con ella. Con el resto de la familia me fue bien. Se mostraron amables, incluso afectuosos. Pero Eiley no dejó de interferir. Hizo todo lo posible por romper nuestra relación, aunque sin éxito. Finalmente nos casamos y nos mudamos cerca de mis suegros, con quienes ella aún vivía. A pesar del matrimonio, su hostilidad continuó. Y entonces ocurrió algo grave, desaparecieron unas valiosas joyas de mi suegra. Como yo había estado ese día en su casa y era la única que no era de sangre, las sospechas cayeron sobre mí. No me acusaron directamente, pero comenzaron a dudar. Ayer siempre confió en mí, pero otros me pedían que simplemente confesara y todo quedaría en el pasado. Les dije que era inocente y que Eiley seguramente me estaba incriminando. Nadie me creyó. Así que tomé el asunto en mis manos. Confronté a Eiley, la provoqué y conseguí que confesara mientras grababa todo. Le pedí que devolviera las joyas, pero se burló de mí. Cuando le expuse, perdió el control y me agredió físicamente. Estuve 2 días hospitalizada. Fue arrestada por robo y agresión y condenada a más de 5 años. Ahora está libre, y creo que quiere vengarse. No me gusta acusar sin pruebas, pero con ella tengo demasiados motivos para sospechar. Actualización 1. No sé si me recuerdan, pero hace una semana publiqué cómo alguien parecía estar arruinando mi vida, y que sospechaba de mi cuñada, a quien ayudé a enviar a prisión hace casi 5 años. Gracias a quienes me ofrecieron apoyo y consejos, de verdad lo aprecio. Esta semana ocurrieron cosas nuevas que necesito contar. Este lugar me permite desahogarme de forma anónima, y eso lo valoro más de lo que imaginan. Y para quienes me criticaron por sospechar de ella sin pruebas, ojalá supieran lo que sé. No entiendo qué otra cosa esperaban. Literalmente fui la razón, aunque indirecta, por la que Eiley pasó años en prisión. Es lógico pensar que guardaría resentimiento y buscaría vengarse. Además, todo comenzó apenas unas semanas después de su liberación. No podía ignorarlo. Después de mi última publicación, llegué a una conclusión: no había nadie más que deseara verme caer tanto como Hallie. Así que hablé con mi esposo. Él también sabía que su hermana había salido y creía que podía estar detrás. Me pidió esperar unas semanas para enfrentarlo juntos. Pero yo no podía quedarme sentada mientras alguien destruía mi vida. Le dije que al menos quería hablar con su hermana, porque estaba segura de que era la responsable. Me advirtió que incluso si ella lo admitía, poco podría hacerse. No iba a ceder, así que acepté, solo para calmarlo. Pero al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a ver a Hallie. No le dije nada ayer, sabía que me lo prohibiría.
Llevaba gas pimienta por precaución. No era para osos, pero suficiente. Sin previo aviso toqué su puerta. Vivía en un pequeño departamento. Cuando abrió, se sorprendió. Me pidió que me fuera. Le dije que necesitaba hablar. Respondió que si iba por reconciliación, podía olvidarlo. Le contesté, ¿por qué haría las paces con alguien que intenta arruinarme? Pareció genuinamente confundida. Le solté mis sospechas, que todo estaba planeado desde prisión. Sonrió. Luego confesó que sí, al principio quería vengarse, pensó en ello durante un año, pero después solo deseaba salir. Dijo que la cárcel fue un infierno y que, aunque seguía odiándome, no tenía energía para venganzas. Solo quería rehacer su vida, encontrar trabajo, y que su familia la perdonara. Pero algo me inquietó. En medio de la conversación, me pidió esperar un momento y se alejó a hacer una llamada de 2 minutos. No escuché con quién hablaba ni qué decía. Cuando pregunté, dijo que no tenía por qué explicarme nada. Afirmó que no quería volver a verme jamás. Lo curioso es que eso también me parecía perfecto. Aún así, todo me pareció sospechoso. Tal vez negó todo para protegerse. Pero al menos necesitaba verla cara a cara. Aunque no tengo pruebas, sigo creyendo que es ella. Solo necesito una mejor manera de obtener respuestas. Actualización 2. Han pasado más de 2 semanas y las cosas están mal. Muy mal. La situación es terrible. No lo mencioné antes porque no parecía importante, pero mientras volvía a casa ese día, mi coche se averió. No tengo idea de mecánica y no podía contactar a nadie. De pronto, un auto se detuvo detrás del mío. Era Frank, mi ex. Frank fue mi última relación antes de ayer. Terminamos mal, pero parecía alegre de verme. Me ofreció ayuda y acepté porque no tenía otra opción. Había otra persona en su auto que condujo el mío mientras se lo remolcaba. Me llevó al taller, me acompañó y luego me dejó ir. Fue amable y le agradecí. No le conté nada ayer, porque eso implicaba decirle también que había ido a ver a su hermana. Y no creí que fuera relevante. Grave error. 2 semanas después, ayer me acusó de infidelidad. Al principio creí que bromeaba. Él siempre confió en mí. Pero estaba serio. Dijo tener fotos, imágenes de Frank y yo, sentados en su auto, demasiado cerca. Fotos nuestras, uno al lado del otro. No podía creerlo. Le dije, puedo explicarlo, pero no quiso escuchar. Me dijo que mentí, que solo hay una razón para ocultar ese encuentro, que lo engañé. Preguntó si fue el día que llegué tarde. Le dije que sí, y le conté todo. Pero ya no importaba. Me insultó. Discutimos 20 minutos. Luego empacó su maleta. ¿A dónde vas?, pregunté. No quiero verte por un tiempo. Llama a Frank, respondió. Y se fue. No me victimizo. Debería haber sido honesta desde el principio. Pensé que contarle sobre su hermana solo empeoraría las cosas. Pero ocultarlo fue peor. Cometí un error. Y ahora tengo que enfrentar las consecuencias, arreglar mi matrimonio y seguir lidiando con todo lo que está causando Clay. Por eso escribo. Porque sé que aquí hay personas que me entienden, y eso me da fuerzas. Actualización 3. Espero que estén teniendo un buen día, porque yo, por fin empecé a entender lo que ocurre. Estas 2 semanas me han dado mucho material, así que iré directo al grano. Después de la pelea con ayer, empecé a sospechar de Frank. En cuanto mi esposo recibió esas fotos, Frank desapareció. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Fui al taller donde arreglaron mi auto y actuaron como si no me conocieran. Negaron haber tocado mi coche. Eso fue más que suficiente para sospechar que Frank estaba colaborando con alguien para arruinarme. Actualización 4. Frank sugirió ese taller entre todos los disponibles en la ciudad. Por un momento pensé que él era el único responsable y que Gayle no estaba involucrada. Pero por más que intentara convencerme, sabía que Frank no podía haber planeado todo esto solo. Simplemente no tenía la capacidad, ni el odio suficiente hacia mí. Tenía que haber alguien más. Y Frank era la única persona que podía revelarlo. Al menos, eso creía. Después de salir del taller, recordé a su hermana, River. No la veía desde hace años, pero la seguía en Instagram. Le escribí desde mi antigua cuenta. Vio el mensaje unas horas después y me respondió con su número. La llamé. Estaba en la ciudad por trabajo y aceptó reunirse. Verla después de tanto tiempo fue impactante. Se rió al verme, dijo que ahora era toda una señora. Pero la charla se volvió seria cuando le conté lo que estaba pasando. No podía creer que su hermano estuviera involucrado. Me aseguró que Frank no era lo bastante listo para haber ideado todo por sí solo. Luego me soltó algo que no esperaba: Frank vivía con ella, y ella costeaba casi todos sus gastos. Después, otra revelación: Frank se había marchado de la ciudad y le dijo que volvería en unas semanas. Eso complicaba todo.
Él era mi única esperanza para probarle a mi esposo que no lo había traicionado y, al mismo tiempo, descubrir la verdad. Pero River me dio un dato que lo cambió todo: la única persona con quien Frank mantenía contacto constante era su novia. No sabía mucho sobre ella, ni siquiera su nombre, pero la había visto en fotos. Le pedí que me las mostrara. No fue necesario decir nada más. La reconocí al instante: Frank estaba saliendo con Clay. Todo cobró sentido. Le agradecí a River y me fui. Ya no había dudas. Clay estaba detrás de todo, usando a Frank como instrumento de venganza mientras fingía haber dejado atrás el pasado. Por suerte, no caí en su juego. Y ahora que tenía pruebas, fui a hablar con mi esposo, pero se negó a escucharme. Así que decidí hacerlo sola. Y honestamente, creo que es lo mejor. Si ayer estuviera aquí, probablemente intentaría detenerme. Pero si Clay quiere jugar conmigo, entonces yo también voy a jugar. ¿Qué más voy a permitir? ¿Que destruya mi vida entera? No. Esto termina aquí. Actualización 5, la trampa. Sí, me tomó un mes preparar todo. No me acobardé, como insinuaron algunos. Solo estaba trazando cada paso con cuidado. Llamé a mis suegros para saber si estaban hablando con Clay. Me confirmaron que sí, que estaban trabajando en reconstruir su vínculo. Les dije que me alegraba, que no tenía problema con eso. Ellos se sintieron aliviados y me contaron que la habían invitado a una reunión familiar. Supe al instante que tenía que ir. Ayer no fue, por supuesto. Nuestra pelea era evidente, aunque él no le había contado a nadie los detalles. Yo sabía que ni él mismo estaba del todo convencido de mi supuesta infidelidad. Pero ya no necesitaba convencerlo. Necesitaba exponerla a ella. Esperé a que Clay llegara. Cuando me vio, se acercó casi de inmediato. Fingí normalidad. Me mostré amable, pero sutilmente dejé entrever que sabía algo. Que no quería que ella lo supiera. Planté la semilla de la curiosidad. Y todo sabe lo que dicen sobre la curiosidad, aunque, esta vez, el final no fue para el gato. Me escabullí fingiendo una llamada. Sabía que me seguiría. Lo hizo. Y escuchó todo: una conversación ficticia en la que felicitaba a alguien por reunir pruebas, mencionaba que ella no sospechaba nada y que pensaba exponerla pronto. También, informé, que tenía todo guardado en un lugar específico de mi casa. No era cierto. Pero necesitaba que lo creyera. La mirada que me lanzó durante la cena me confirmó que había mordido el anzuelo. Al día siguiente, cayó en la trampa. Entró a mi casa. Yo misma le facilité las cosas. No había nada que encontrar, pero lo suficientemente tentador para que actuara. Y mientras revolvía mis cosas, no notó la alarma silenciosa que instalé tras vivir sola. La policía llegó. La arrestaron en el acto. Ahí, frente a todos, revelé la verdad. Presenté las pruebas: llamadas, fotos, conversaciones. Nadie podía creerlo. Aunque tampoco era sorpresa total. Clay ya lo había hecho antes. Lo impactante era que lo hiciera de nuevo. Lloró, suplicó, pidió perdón. Pero ya era tarde. Me negué a hablar con ella. Y lo más duro no vino de mí, sino de sus propios padres. Le dijeron que merecía volver a prisión, y que no volviera a buscarlos jamás. Ayer me pidió perdón. Todo volvió a su sitio. Clay regresará a prisión. Y, francamente, sentiría compasión, si no hubiera intentado arruinarme por segunda vez. Ah, y Frank tampoco se salvó. No tenía un plan para él, pero después del arresto, le conté todo a River. Lo echó de su casa y de su vida. También lo denunció por su participación. Edición final. Muchos querían saber mi historia con Frank. Es simple: me fue infiel con varias mujeres. Cuando lo descubrí, terminé la relación. Él no lo aceptó bien y me acosó por un tiempo, hasta que desapareció. Nunca le hice daño, solo lo dejé. ¿Eso justifica lo que hizo? No. Sobre Clay y Frank, ya tenemos veredicto. Ella cumplirá 13 años más en prisión. Ni sus padres asistieron al juicio. La abandonaron por completo. Frank fue condenado a 7 años por colaboración. Se probó que Clay lo contactó el mismo día en que mi coche falló. Sí, manipular un vehículo también es un crimen grave. Este es el final de mi historia.